Bueno, buenos días a todos los presentes y a todos los que nos ven por el internet. Gracias por estar aquí acompañándonos y esperemos que nos acompañen hasta el final. Que Dios conceda las peticiones de tu corazón y declaro sanidad en cada cuerpo que nos está viendo a través del internet, en cada cuerpo que está aquí. Todo dolor en el nombre de Jesús se va, toda inflamación se deshace ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo cáncer fuera en el nombre de Jesús. Declaro sanidad. Tumores se deshacen en el nombre de Jesús. Huesos se enderezan correctamente en el nombre de Jesús. Columna vertebral te enderezas en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Hace 8 días empezamos con un tema acerca de los ídolos y vamos a darle continuidad. El tema de hoy se llama, o lo he titulado, ídolos ocultos. Ídolos ocultos. Primera de Juan 5:21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Sí? Tenemos que guardarnos de los ídolos, pero muchas veces no sabemos que tenemos un ídolo. Hemos creído a veces que los ídolos son estatuas de yeso, estatuas de piedra, de plata, de oro tal vez, pero no solamente esos son ídolos, ¿sí? Un ejemplo muy claro está en las Sagradas Escrituras con Raquel. Tal vez cuando Raquel tomó los ídolos de su padre, tal vez estaba teniendo una inseguridad pensando en esa situación. Tal vez en esos momentos Jacob les decía: a ver, Raquel, prepárate que nos vamos a ir. Eh, Recordemos que Jacob se había casado con Raquel y con Lea, ¿no? Entonces tal vez decía: Raquel, prepárense que ya nos vamos, tomen sus cosas, Lea, vean a los niños, vámonos. Así que en la madrugada, cuando nadie nos ve, apúrense, ya vámonos, vámonos. Y tal vez Raquel se apresuraba y de pronto sintió temor en su corazón, tal vez en esos momentos, y pensó: ¿quién va a cuidar de mí? Si me voy en esta hora, ¿quién va a cuidar de mí? Si me voy de este lugar donde todo lo conozco, donde conozco, tengo a los conocidos, me voy de este lugar donde están mis familiares, me voy de este lugar donde me siento resguardada, donde me siento segura, ¿a dónde voy a ir? ¿Quién va a cuidar de mí? ¿Sí? Y tal vez ella pensó que posiblemente los ídolos de su padre podrían cuidarla, ¿sí? Y tal vez si se los llevaba, esos ídolos la iban a proteger. Así que tomó una mala decisión. Tomó una mala decisión. ¿Cuántos aquí hemos tomado muchas veces malas decisiones? ¿No? ¿Cuántas veces hemos tomado una mala decisión sin consultarlo? ¿Sí? Nomás porque nos llegó en el pensamiento y actuamos instantáneamente, sin pensarlo, sin meditarlo. ¿Sí? ¿Cuántos aquí? Raquel tomó una mala decisión. Decidió robar los dioses de su padre y llevárselos con ella, ¿sí? Pensando tal vez que esos dioses cuidarían de ella por el camino o a donde fuera a vivir. Tal vez, eso fue lo que pensó. Tal vez, ¿no? ¿Sí? Pero ese robo de esos ídolos que ella llevaría consigo, lejos de cuidarla, pondrían en peligro su vida y la de su familia, ¿sí? Y el haber robado estaba cometiendo ya un pecado, ¿sí? El haber robado estaba provocando un pecado en su vida y además un engaño, ¿no? Y se estaba autoengañando porque los dioses que ella llevaría o que llevaba consigo, ¿creen que la cuidarían? No la iban a cuidar, no la cuidarían. Y en lugar de una bendición para su vida, se convertirían en una maldición para su vida. ¿Cuántas veces actuamos pensando que vamos a tener una bendición y en lugar de una bendición por nuestras malas acciones obtenemos una maldición en nuestras vidas? Y a través de esa maldición arrastramos a nuestros hijos, arrastramos a nuestra familia, ¿sí? Arrastramos a todos aquellos que nos rodean, ¿sí? Por una mala decisión, por una mala acción, ¿sí? Entonces, Génesis 31:19
Dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Podemos ver en la Biblia, si mal no estoy, me parece que es la primera vez que se mencionan los ídolos en la Biblia. En la Biblia. Es la primera vez que ahí se mencionan los ídolos, ¿sí? En las Sagradas Escrituras. Entonces, por el robo que Raquel había cometido a sus padres, iba a tener consecuencias de grandes magnitudes, de grandes proporciones, ¿sí? Un pecado oculto siempre te va a llevar a otro pecado. Y ese pecado a otro pecado y pecado sobre pecado. No podemos ocultar pecados. Sí podemos, pero esa es la situación. Cuando ocultas un pecado, te va a llevar irremediablemente a otro pecado. Y cada vez más vas a ir llenando la bolsita, o como dice por ahí el calcetín, de piedritas de pecados y de pecados y de pecados. Hasta que ya no vayas a poder con esos pecados. No debemos ocultar pecados. No debemos ocultar pecados. ¿Sí? Raquel robó a su padre. ¿Sí? Ella tomó los dioses de su padre. Ella le mintió a su esposo. ¿Sí? Y cuando Labán quiso buscar los ídolos donde ella estaba, también le mintió o le volvió a mentir a su padre, ¿no? Entonces, decíamos, inevitablemente un pecado lleva a otro pecado, ¿sí? La Biblia dice que Raquel era de buen parecer o de parecer hermoso, ¿no? ¿Sí? Y vemos que Raquel tenía otra hermana que no era de muy buen parecer, o más bien dicho de otra forma, era feíta, ¿no? O como dirían ahorita algunas personas allá afuera, Raquel era, como decían, está re bien, ¿no? Re bien bonita, ¿no? Y su hermana no, está feíta, ¿no? O sea, pero ¿qué pasaba aquí? Vemos el contexto y vemos que Raquel, Dios la había bendecido con una hermosura especial. Y a Lea, que era su hermana, la estaba bendiciendo con qué? Con hijos. Estaba trayendo hijos, ¿sí? Y tal vez Raquel, al ver los hijos de su hermana y ver que ella no podía tener hijos, tal vez le dio envidia. Dice, ¿por qué mi hermana? Si está re feíta, ¿no? Y yo que soy bien bonita, no tengo hijos. No, no puede ser. No puede ser. Yo quiero hijos. ¿Cuántos a veces han tenido envidia de algo? ¿O cuántos han deseado lo que otros tienen? A veces, ¿no? O en el pasado, tal vez, ¿no? Muchos, hay personas que incluso se molestan porque un vecino o un amigo obtuvo algo que esa persona anhelaba. Viene a mi mente un recuerdo, no voy a decir nombres ni nada, espero no se me salga. Sí, pero recuerdo que había una persona en aquel entonces que recién había salido el auto llamado Clásico, ¿sí? Y dice, wow, ese auto. Y había unas amigas. Dice, wow, ese auto yo lo quiero. Dice, no, pues yo también, me encanta ese auto, yo quiero ese auto. Y llegó un tiempo que una de ellas este, tenía un familiar que tenía un Clásico. Y el familiar llega y se estaciona enfrente de su casa. Y su amiga pensó que ya se había comprado el auto clásico. Y por causa de que ya se había comprado el auto clásico, su amiga se molestó tanto, la envidia, como dice por ahí, le correó todo el cuerpo, que le dejó de hablar. Y le dejó de hablar para siempre. Estoy hablando de hace muchos años y hasta la fecha que yo sepa no le habla. Por causa de ese clásico que pensó que ya se le había comprado. Cuando ni siquiera era de ella. Nomás por pensar, la envidia es un pecado y no es bueno. La envidia es un pecado y no es bueno. Entonces Raquel tal vez allí envidió a su hermana. Dice, ¿por qué ella tiene hijos y yo no tengo hijos? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces ella tenía tanta envidia que incluso torció sus pensamientos y le dijo a Jacob, dame hijos o me muero. ¿A quién le dijo? A Jacob. No le dijo, Señor, dame hijos. No le dijo al Señor. Le dijo a Jacob. Confundió, torció el pensamiento. ¿Quién podía dar hijos? ¿Jacob o Dios? Era Dios. Era Dios. ¿Sí? Pero Raquel le dijo a Jacob, dame hijos o me muero. Génesis 30, del 1 al 2. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no,
¿qué? Me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Sí? O sea, el deseo de Raquel por tener hijos era tan fuerte que realmente torció su pensamiento, que realmente se olvidó de Dios, ¿sí? Pensó que Jacob era tal vez Dios, ¿no? Y que tal vez Jacob tenía control de la fertilidad, ¿sí? Pero aún en ese, tal vez despego de Dios, aún así, Dios se apiadó de ella y le bendijo con un hijo. Y a pesar de que Dios le bendijo con un hijo, ¿qué creen? Raquel no quedó ¿qué? Contenta. No estaba contenta. ¿Cuántos a veces pedimos una cosa y pensamos que eso va a ser nuestra felicidad y cuando lo tenemos, ya no queremos eso, queremos otra cosa o queremos algo mejor? ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Sí? ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Sí? Ya no quiero, sí, híjole, quería unos zapatos azules y ya los tengo, ahora quiero unos grises, ¿no? Pero los acabas de comprar, no, no le hacen, quiero unos grises. Pero los acabas de comprar. Y bueno, ya te compras los grises, ahora quiero unos rojos. Pero ya tienes, no le hace, ahora quiero, ya los tengo, ahora quiero unos amarillos. Y nunca está conforme, ¿no? Y Raquel no estaba conforme con que Dios le había bendecido con un hijo. Ella quería más hijos, ¿sí? Ella quería más hijos. Sin embargo, cuando logró concebir otro hijo, ¿qué pasó con Raquel? Sí saben el contexto. Raquel, ¿qué le pasó a Raquel? ¿Raquel qué? Murió. O sea, lo que ella anhelaba, lo que ella tal vez incluso adoraba y lo que pensaba que sería de bendición para su vida, terminó con su vida cuando logró obtenerlo. Es decir, lo que ella pensaba que era bendición para su vida, cuando lo obtuvo, le causó la muerte. ¿Sí? Hermanos, ¿qué tanto anhelas en tu vida? ¿Qué cosas hay que anhelas en tu vida? Que te estás extraviando de la presencia de Dios. No te extravíes de la presencia de Dios. No te engañes. No te pierdas. Busca a Dios primero. Busca a Dios primero. ¿Sí? No te pierdas. Tienes que tener cuidado para que lo que anheles no termine con tu vida. Que lo que anhela tu corazón no te desvíe de Dios. Que lo que anhela tu corazón no te pierda en este mundo. Tú y yo no somos de este mundo. Tú y yo estamos marcados. Tú y yo somos forasteros. O dicho de otra manera y más comúnmente, somos peregrinos en esta tierra. No te extravíes, no te pierdas. Y que al final no te vayas a quedar aquí o allá. No te pierdas. ¿Sí? Entonces tienes que tener cuidado para que lo que anheles no termine con tu vida, no termine en muerte. Pero, ¿qué le dijo Raquel? ¿O qué dijo Raquel? Acordémonos, dame hijos o me muero. Y si pensamos acerca de esto, ella misma se estaba, ¿qué? Maldiciendo. Atrajo a la muerte a su vida, ¿sí? De tal manera que ella murió en el parto. Tengan cuidado con lo que hablan. Eso lo hemos dicho muchas veces y aún así se nos olvida y volvemos a decir palabras de maldición para nuestra vida. No podemos maldecirnos. No, sí podemos, pero no debemos. Debemos evitar maldecirnos, porque las maldiciones o las palabras, como dicen las personas que no conocen a Cristo, y aún las que conocen a Cristo, se las llevan el viento, dice, ¿no? Y no es verdad. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras van a materializarse, ¿sí? Por eso tus palabras deben ser de bendición, siempre, de bendición. Y si es para tu vida, con mayor precisión, deben ser de bendición, no de maldición. Tengan cuidado con lo que hablan, con lo que decimos, ¿sí? Podemos ver que antes de que Raquel robara los ídolos de su padre, ella ya era una idólatra, ¿sí? Quería tener hijos como su hermana Lea.
Y eso se había vuelto lo más importante en su vida. O sea, lo más importante en nuestra vida no es lo que tú y yo anhelamos. Eso no es lo más importante. Lo más importante en nuestra vida, ¿quién debe ser? Debe ser Dios. Debemos permitir que en nuestra vida lo más importante sea Dios. Que nada esté por encima de Dios. Nada. ¿Sí? Entonces, los hijos era algo que Raquel creía que debería tener, ¿sí? Así que como los hijos era algo que ella creía que debería de tener a fuerza, ¿qué es lo que tú crees que debes de tener y que no lo has podido obtener hasta ahorita? Eso se puede convertir en tu Dios. Hay un libro muy, muy hermoso que se llama En la búsqueda de Dios. Pero muchas veces nosotros en lugar de andar en la búsqueda de Dios, andamos en búsqueda de añadiduras, en búsqueda de cosas terrenales, en búsqueda de cosas que creemos que necesitamos y a veces ni las necesitamos. ¿Sí? Tal vez por ser hermosa Raquel fue la preferida y creía que podía obtener todo lo que ella quería. Tal vez desde niña la consintieron porque era muy hermosa y muy bonita y todo lo que ella pedía tal vez se lo daba, ¿no? Y ella decía lo que la hicieron que creciera con esa idea de que todo lo que ella quería lo podía obtener fácilmente, ¿sí? Sí. Tal vez ella sí creía o pensaba que había un Dios que gobernaba la tierra, pero ella era demasiado o estaba demasiado lejos de Dios y era demasiado ingobernable. ¿Y cómo estamos tú y yo, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Estás permitiendo que Dios gobierne tu vida? ¿Estás permitiéndole a Dios que te hable? ¿Cuántas veces Dios nos habla y no le hacemos caso? Y cuando Dios nos habla y nos dice algo es porque nos quiere bendecir. Pero a veces nosotros decimos, ahorita no, Señor. Me espero un tiempo más. Ahorita no. Cuando Dios te habla y te dice que quiere que hagas algo, es porque te quiere bendecir. O a veces no entendemos que es Dios, o creemos que somos nosotros, o creemos que alguien más nos habló. Pero no estamos entendiendo que es Dios quien está hablando a nuestro corazón. Que nos está diciendo que hagamos algo, porque quiere bendecirte. Dios te quiere bendecir, ¿sí? Entonces permitámosle a Dios que gobierne Él nuestra vida. Que Él gobierne nuestra vida. Porque les aseguro que si Él gobierna nuestra vida, Él va a hacer mejores cosas de las que tú y yo podríamos hacer con nuestra propia vida. ¿Sí? La mayoría de veces gobernamos nuestra vida a nuestra manera, como nosotros queremos, y no le permitimos a Dios que Él gobierne nuestra vida. ¿Sí? Pero cuando estamos en una necesidad, entonces sí le gritamos a Dios, entonces sí lloramos, entonces sí nos desesperamos, ¿sí? Pero quiero decirte que ni tus gritos, ni tus llantos, ni tu desesperación va a hacer que Dios haga milagros en tu vida. Lo único que va a hacer que Dios haga milagros en tu vida es que tú obedezcas la palabra de Dios. Que tú obedezcas la palabra de Dios y le busques a Él. Y entonces vas a ver el poder de Dios sobre tu vida. ¿Qué estás buscando para ser feliz? Si hasta hoy no has sido feliz y estás buscando y crees que cuando encuentres eso que tú estás creyendo que va a ser tu felicidad, vas a ser feliz. ¿De verdad? ¿Así lo estás creyendo? ¿Qué es lo que estás buscando para ser feliz? ¿Qué es lo que tu corazón anhela para ser feliz? ¿Qué piensas que debes tener en tu vida o qué debes tener para que tu vida tenga sentido y alegría? ¿Qué es lo que tú debes tener? Si no tienes la respuesta, yo te doy la respuesta. Lo que tú debes tener para que tu vida tenga sentido y tenga alegría es a Dios mismo. Si tú tienes, si tú piensas o tu respuesta es diferente
a lo que piensas que debes tener, entonces eso es lo que está funcionando como tu Dios y por eso no eres feliz. Y por eso no estás contento o contento. Lo que tú anhelas en tu vida, más que a Dios, eso es lo que tienes como Dios. Esos son los ídolos del corazón. ¿Sí? Aunque no te inclines ante dioses, ante estatuas, aunque no pongas platos de comida delante de esas estatuas, esos dioses, ¿sí? Pero adoras dioses de otra forma, ¿sí? Hay un hombre que dice que el corazón del hombre, que dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Porque no ponemos a Dios en primer lugar. Hemos hablado muchas veces y no podemos poner en primer lugar a nada ni a nadie antes que a Dios. A nada ni a nadie antes que Dios. ¿Sí? Recuerdo hace mucho tiempo, bueno, no tanto, 2 o 3 días. Pero escuché eh, escuché algunos comentarios que unos científicos hicieron unos niños de probeta, y hicieron un experimento con ellos y los pusieron solos, lejos de las urbes, lejos de la sociedad, y los pusieron solos y allí iban a alimentarlos. Iban y allí les daban alimento, se los dejaban cuando nadie los veía y ahí les daban alimento, les daban alimento. Y estaban haciendo experimentos y se dieron cuenta que a pesar de que nadie les enseñó a esos niños a adorar a Dios o a un Dios, un día llegan y estaban adorando. ¿A quién creen que estaban adorando? Estaban inclinándose y adorando al sol. O sea, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Es una fábrica de ídolos. ¿Sí? Entonces, podemos entender que los ídolos no solo son estatuas de piedra o de yeso. ¿Sí? Los ídolos también son pensamientos. Los ídolos también son deseos, anhelos y esperanzas. ¿Sí? A los cuales en algún momento les rendimos culto en lugar de hacerlo al Dios verdadero. ¿Sí? Y cuando ya terminas rindiéndole culto, cuando es lo que buscas con más ahínco, cuando es lo que buscas con muchas ganas, con desesperación, más que a Dios. ¿Sí? Los ídolos del corazón, lo que tú anhelas, es lo que muchas veces hace que te desvíes de buscar a Dios. ¿Sí? Los ídolos hacen que ignoremos a Dios, dicho de otra manera. Los ídolos hacen que ignoremos a Dios cuando buscamos lo que pensamos que necesitamos. Ignoramos a Dios. Tal vez Raquel diría, si tuviera hijos como mi hermana, yo sería feliz, ¿no? Y a lo mejor hoy nosotros diríamos, si tuviera una esposa o un esposo que me amara con pasión, ¿no? O si a mis hijos les fuera muy bien, yo sería muy feliz, ¿sí? Tener relaciones piadosas es una bendición y también es una fuente de felicidad. No hay pecado en desear eso, no hay pecado en desear eso, pero que nunca estas relaciones sean prioritarias en tu vida, que eso no sea prioritario, que no sea primero que Dios, ¿sí? Porque entonces se convierten en dioses en tu corazón. Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, ¿qué dice? Una, dos, tres, voz alta. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si Dios es la prioridad número uno,
todo lo demás va a tomar su lugar. Si Dios es la prioridad número 1 de nuestras vidas, todo lo demás va a tomar su lugar. Todo lo demás. Esta palabra hace mucho tiempo que Dios me la dio muy fuerte. Muy fuerte. Me parece que fue en diciembre del 2016. Dios me la dio de una manera muy fuerte. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces lo hacemos al revés. Buscamos las añadiduras. Y si nos queda tiempo, buscamos a Dios. Si nos queda tiempo. Pero muchas veces no tenemos el tiempo de buscar a Dios. ¿Sí? ¿Cómo puedes saber si estás adorando a dioses falsos? ¿Cómo puedes saber? Repito esta pregunta, es una pregunta. ¿Cómo puedes saber si estás adorando a dioses falsos? Si estás dispuesto a pecar para alcanzar tu meta, ¿sí? Y si pecas cuando no obtienes lo que quieres, entonces tu deseo ha tomado el lugar de Dios. Estás adorando a dioses falsos. Si estás dispuesto a pecar para obtener lo que anhelas, estás adorando a dioses falsos. ¿Sí? Vamos a terminar rápido. Sí. Vamos a terminar rápido para que no se haga de noche. Entonces, hay una maldición en la idolatría, porque estamos confiando en algo que no es Dios para hacernos felices. ¿Sí? En nuestros encuentros con Dios, y vuelvo a repetir, y algunos ya lo saben, hemos tenido unos encuentros con Dios muy fuertes, y por eso estamos aquí, por eso Dios, estamos aquí. No por otra cosa, sino por el encuentro que hemos tenido con Dios. Y en algún momento dado, yo lo recuerdo muy bien en esos momentos de intimidad con Dios, tan fuerte, que decía: Señor, no hay un placer, ni uno, ni un placer, ninguno, el que ustedes quieran, el placer más grande que puedan tener, ni siquiera se le asemeja tantito en estar en su presencia. Ninguno. Ni siquiera el placer de la intimidad en pareja, ni siquiera ese placer. Es mucho más grande, es un placer increíble. Recuerdo cuando esa presencia tocó a uno de mis hermanos, y que lloraba y decía: es que esto es demasiado placentero, porque es tan placentero que es insoportable de tanto placer. Llorando como un bebé. Y porque así es. Cuando Dios nos toca, su santa presencia vaga, y dice uno: Señor, ¿quién soy yo para que me toques? ¿Quién soy yo para que estés aquí? ¿Quién soy? Y te toca y sientes el placer. Es un placer inexplicable. Inexplicable sentir su presencia, sentir que Él te envuelve, que Él te abraza de una forma poderosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Alguien diría por ahí, o la palabra comúnmente, ¿no? Es otro nivel. Es otra situación diferente, ¿sí? Muy diferente. Es un placer inimaginable e inexplicable. No se puede explicar. No se puede explicar. Pero no hay placer más grande que el estar en su presencia. No lo hay, de verdad, hermanos. No lo hay. No hay placer más grande que estar en la presencia de Dios. Cuando Él te invade, cuando Él te llena con su presencia, cuando Él te toca. ¿Sí? Recuerdo cuando estábamos allí y veía, sentía como si Dios bajara y con su dedo, como cuando agarramos a los niños, y que los agarramos, están pequeños y les estamos ahí jugando con ellos, y que me acuerdo de mis hijos, ¿no? Les agarraba y les hacía cosquillas, o les soplaba en su pancita haciéndole cosquillas, ¿no? Haciéndole cosquillas. Pareciera, en esos momentos, pareciera que así lo hacía Dios con nosotros. ¿Sí? Del llorar de placer a reír, o sea, wow, es un placer inexplicable. O sea,
¿Cómo no anhelar su presencia? ¿Cómo no querer su presencia? Ver sanidad, ver que iban entrando a la iglesia y caían por el poder y la gloria de Dios, y se venía enfermo al caer, se levantaban sanos. ¡Wow! ¡Wow! O sea, le decía a mi esposa, yo no quiero otra cosa. Quiero su presencia. Quiero su presencia, no quiero otra cosa. No quiero otra cosa. Nada me va a llenar más que su presencia. Jeremías 17, 5 y 6. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. El hombre que confía en algo que no es Dios nunca estará satisfecho. El hombre que confía en algo que no es Dios nunca estará satisfecho. No hay una satisfacción total. Solamente Dios puede traer la satisfacción. No hay nadie más. Nadie te puede satisfacer como lo es Dios mismo. Dios mismo. Debemos anhelar su presencia. Debemos buscar su presencia y no descansar hasta que su presencia esté en nuestra vida y en nuestro hogar. Él es el proveedor. Él es el sanador. Él es el arquitecto. Él es el gran médico. No hay nadie como Él. Él es la plenitud. Y si quieres decir que la plenitud, ¿qué es la plenitud? Es todo. Él es todo. Él es todo. Él es todo. Génesis 35 del 2 al 4. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiad y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Jacob enterró los dioses debajo de una encina. Dios hoy nos llama a enterrar nuestros dioses falsos en la cruz. Quita tus dioses o todo lo que tienes por Dios en tu corazón. Quita todo lo que está robando tu pasión por Dios. Quítalo de tu vida. Todo lo que roba tu pasión por Dios, quítalo de tu vida. Quítalo de tu vida. En Jesucristo tenemos el poder para conquistar nuestra idolatría y para enterrar nuestros dioses en tierra empapada con sangre debajo de la cruz. Solo Dios, que conoce los corazones, puede cambiar tu corazón. No hay nadie más que pueda cambiar tu corazón. Solo Dios. Dios quiere cambiar tu corazón. Dios quiere tu corazón para Él. Hebreos 4 del 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que enfoca tu esperanza y confianza en Él. Necesitamos su ayuda. Necesitamos su misericordia. Si estás preocupado, si estás enojado, o si tienes temor, o si tienes miedo, debes saber que la misericordia y la gracia de Dios están disponibles para ti en todo momento. Y en este momento también están disponibles para ti. Puedes dar un paso a Él. Él te conoce.
y Él puede sostenerte en el tiempo de necesidad. Así que acércate a Dios, acércate a Él con confianza. Acércate a Él con confianza. Lo que es imposible para ti, siento que por lo menos hay 2 personas que tienen necesidad muy fuerte en su vida. Por lo menos 2 personas. ¿Por qué no se levantan y oramos por ustedes? Adelante, adelante. Pásale por acá, hermano, pásale. ¿Alguien más?